2016, publicado en la Gaceta de Gobierno, que es el decreto en virtud del cual se modifica el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y se instaura el juicio sumario de usucapión. Se establece este capítulo especializado. Y el siguiente antecedente, la circular número 50, diagonal 2016, de fecha 19 de septiembre del año 2016, en virtud del cual se crean los juzgados especializados en el juicio sumario de usucapión. Se crean dos, uno para la región de Ecatepec, que es toda la zona oriente del Estado de México, y el ubicado en... déjame recordar el nombre, porque es un nombre complejo. Bueno, disculpen que no recuerdo ahorita el nombre, pero ahorita se los voy a recordar. Se crean estos dos juzgados especializados en juicio sumario de usucapión a través de esta circular. Estos juzgados especializados en el juicio sumario de usucapión tienen jurisdicción concentrada. ¿A qué me refiero con jurisdicción concentrada? Que con independencia de que existan otros órganos jurisdiccionales que tengan competencia respecto a los municipios en donde tienen conocimiento estos juzgados especializados en el juicio de sumario de usucapión, estos pueden atraer el conocimiento de los asuntos. Es decir, por ejemplo, el juzgado especializado en el juicio sumario de usucapión ubicado en Ecatepec comprende y puede conocer de los asuntos que se susciten en el municipio de Nezahualcóyotl, en el municipio de Ecatepec, en el municipio de La Paz. Y estos, a pesar de que conforme al Código de Procedimiento les correspondiera conocer a los juzgados que se encuentran en estas localidades, debido a la jurisdicción concentrada que tienen ellos y que se les confirió a través de esa circular 50 del 2016, pueden conocer de estos asuntos. El diverso juzgado especializado en el juicio sumario de usucapión que se encuentra localizado en la parte poniente del Estado de México es el que se encarga de conocer de todos los juicios de sumarios de usucapión que se encuentran de esa zona, aun y cuando los juzgados que se encuentren localizados en la ubicación del inmueble puedan conocer de ellos. Bueno, pues estos juzgados acaparan ese conocimiento de jurisdicción, y si ustedes tienen la tentación de conocer con exactitud el catálogo de municipios y juzgados que tienen que conocer de la acción del juicio sumario de usucapión, consulten esta circular, la circular 50 de diagonal 2016 del Poder Judicial del Estado de México, que son con motivo de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, y en el caso particular de esta fecha, 19 de septiembre del año 2016, en donde vienen la creación de los dos juzgados especializados en el juicio sumario de usucapión y los municipios que van a conocer cada uno de estos. Retomo el ejemplo. El juzgado especializado en Ecatepec puede conocer de los juicios sumarios de usucapión de los inmuebles que se encuentran en Nezahualcóyotl, de acuerdo a lo que establece esta circular. Por ende, si ustedes tienen un inmueble del que van a usucapiar y cumplen con las características del artículo 2.325.1 del Código de Procedimientos, que establece cuáles son los requisitos que ahorita vamos a abordar respecto a la procedibilidad de la vía del juicio sumario de usucapión, pueden plantearlo sin ningún problema y sin ninguna limitación de jurisdicción, por lo menos por razón de territorio, a este juzgado especializado, porque es derivado de su naturaleza y su especialización con motivo de esta circular 50 diagonal 2016, que les permite conocer de esos asuntos, ¿no? Finalmente, el tercer antecedente es la circular 7 diagonal 2019 de fecha 12 de marzo del año 2019. A través de esta circular se crea los trámites itinerantes del juicio sumario de usucapión. Esta circular expone que los juzgados especializados tienen la obligación de una vez al mes acudir a zonas más alejadas de la región en la que les corresponde conocer para acudir a acercarse a la gente, a tener un contacto más próximo y hacerla desde oficialía de partes, recibir el trámite y en un momento dado auxiliarles ya con la expedición propiamente de la sentencia. Evidentemente, son unidades que solamente son receptoras y el resto del trabajo se tramita en el órgano jurisdiccional, pero los juzgados itinerantes, que son precisamente los emanados de los juzgados especializados de cada zona, salen una vez al mes y permiten incluso en colaboraciones con IMEVIS y con todos estos órganos regularizadores de la tenencia de la tierra, el poder acercar a la gente a zonas no marginales, sino a zonas que se encuentren más próximas a núcleos
alejados de los órganos jurisdiccionales, de poder acercarse y lograr la administración de justicia. Algo que también vale la pena comentar es que esta reforma publicada en fecha 1 de junio del año 2016, pues fue llevada a cabo durante la etapa del que era gobernador Erubiel Ávila Villegas, y él planteaba a través de la exposición de motivos de esa reforma y creación de la figura del juicio sumario de usucapión, buscar por un lado dotar de seguridad y certeza jurídica a todos los núcleos de población de la propiedad de sus inmuebles. O sea, lo que se buscaba era a través de esta reforma una tendencia netamente política. Lo que se buscaba es, yo, Estado, te estoy obsequiando la oportunidad de que a través de mí regularices con este tinte partidista la calidad de la posesión de la tenencia de la tierra, ¿no? Y eso a su vez lo que buscaba era activar la parte económica, porque evidentemente con motivo de la regularización de la tenencia de la tierra, lo que va a traer es tal vez que vinieran más al día las operaciones jurídicas como compra-venta y actos traslativos de dominio respecto a esos bienes, ¿no? Entonces, esta exposición de motivos de la reforma que trajo al juicio sumario de usucapión tiene ese trasfondo. Por un lado, el dotar a las personas de seguridad y certeza jurídica en la calidad y propiedad de sus bienes. Y por otro lado, que eso permitía al mismo tiempo maximizar la actividad económica que tienen las entidades que se encuentran un poquito más alejadas de los órganos jurisdiccionales. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Etapas procesales. Es importante para efectos de poder comprender las peculiaridades y singularidades del juicio sumario de usucapión abordar necesariamente las etapas procesales. De acuerdo al autor que ustedes consulten, de acuerdo a la editorial que también ustedes puedan tener a la vista, pues en lo general se coinciden que las etapas procesales son 4. Etapa postulatoria, etapa probatoria, etapa preconclusiva o de alegatos y la etapa de sentencia. La etapa postulatoria es la que comprende los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención. Son los escritos que fijan la litis y dependerá del procedimiento en el que nos encontremos los plazos y términos en virtud de los cuales se van a plantear estos. Hablando de la regulación que tiene que ver, por ejemplo, respecto al juicio ordinario civil, cuya regulación se encuentra a partir del artículo 2.107 de nuestro Código de Procedimientos, bueno, nuestra etapa postulatoria la podemos entender como la presentación de la demanda, nuestra contestación de demanda, en su caso la contestación de demanda acompañada con la reconvención y la contestación a la reconvención. El plazo para poder contestar a la demanda son 9 días y el mismo tiempo se tiene para poder dar contestación a la reconvención. Es importante mencionar que en términos del artículo 1.302 del Código de Procedimientos será a través del momento en el que se contesta la demanda en virtud del cual se pueden objetar los documentos. Sin embargo, esta misma facultad se encuentra posible efectuar sin que se traduzca en una extinción o pérdida del derecho si se hace dentro de los 3 primeros días de la etapa de apertura del juicio a prueba, en donde pueden ustedes también objetar los documentos sin que ello implique, como ya lo comenté, la pérdida de un derecho. La última hipótesis respecto a la objeción de documentos que vale la pena traer aquí a colación, si ya lo hice alusión, es que durante el mismo plazo, es decir, los 3 días siguientes, se podrán objetar aquellos documentos que sobrevengan durante las fechas, perdón, durante los momentos procesales que no se ajusten a las dos hipótesis que dije. Uno es que si no es cuando contestan la demanda o cuando contestan la reconvención, puedes hacerlo dentro del plazo de los 3 días siguientes de la apertura de juicio a prueba. Y tratándose de los exhibidos con posterioridad, también lo puedes hacer dentro de los 3 días siguientes. Si no lo hacen, la consecuencia es en términos del artículo 1.215, la preclusión del derecho respecto de las facultades o potestades que se pudieron haber ejercitado dentro de los plazos que establece este numeral. Bueno, después vamos a la etapa probatoria. Estamos hablando de manera muy genérica, de todos nos vamos a ir abordando cada una de nuestras situaciones en nuestro procedimiento sumario de SUCAPE. La etapa probatoria. En el juicio ordinario civil, como bien lo debemos de saber, son 15 días para la preparación y desahogo, 5 días para el ofrecimiento de los medios de prueba.
Será dentro de estos 5 días de ofrecimiento de prueba en virtud de los cuales, como ya lo había comentado en términos del artículo 1.302, podrán ser objetados los documentos que ya han sido presentados por las partes y hasta ese momento podrán hacerlo. A diferencia de la materia familiar, en la materia civil no hay necesidad de ofrecer pruebas con motivo de las objeciones, salvo que requiera la objeción la oferta de medios de prueba, pero deberá hacerse dentro de los 5 días, no al momento de ofrecerse o plantearse la objeción, porque en materia familiar no se tienen por formular las objeciones y no se hace al momento de la objeción al momento del planteamiento de la objeción el ofrecimiento de las pruebas. En nuestro caso, en materia civil, siguiendo las reglas de lo que debe de entenderse como una objeción, que es la forma en virtud de la cual una persona se niega a soportar el valor probatorio que pretende otorgarle a aquella persona que ofrece el medio de prueba o del medio de convicción, en el juicio ordinario no se ofrecen las pruebas, solamente cuando se plantea la objeción se hace esa argumentación, se hace toda la estructura argumentativa respecto del por qué se oponen a que se le otorgue valor probatorio a los medios de prueba que son ofrecidos por la contraparte. En este sentido, también vale la pena mencionar que la consecuencia jurídica con motivo de la falta de objeción de documentos, que son los medios de prueba que son objetables, porque no faltará aquel que me diga, oiga, maestro Michel, yo puedo objetar la prueba testimonial, puedo objetar la inspección judicial, y que al día de hoy les puedo decir con toda seguridad y franqueza que son planteamientos que se presentan al órgano jurisdiccional y desatienden el hecho de que la objeción solamente respecto de los documentos. Y es a lo que yo me hago referencia. Y habrá mecanismos procesales que establece la misma legislación procesal por virtud de los cuales se va a pretender precisamente resistirse al valor probatorio que se le van a otorgar a cada uno de los medios de prueba. En el caso de los documentos de la objeción. En el caso de una testimonial es mediante la tacha de testigos. Entonces, bajo esta óptica, pues quiero dejar muy en claro que una buena práctica con respecto a la objeción de documentos que se puede emprender dentro de la etapa probatoria en términos del artículo 1.302 dentro de los 3 primeros días, tratándose de documentos, es nuestra objeción propiamente. Y si quieren ustedes oponerse al valor probatorio respecto al cual se le va a otorgar, les comento en este segundo supuesto, la prueba testimonial, pues hay que plantear una tacha de testigos, que es el medio en virtud del cual se puede contradecir lo que se pretende otorgarle de valor probatorio, ¿no? Bueno, entonces, encontrándonos dentro de esta etapa probatoria, nuestros 5 días por ofrecimiento, de acuerdo a la circular emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del año 2019, si mal no recuerdo es la 33 y la 56. Estas establecen, pues bueno, que las promociones pueden presentarse dentro de las primeras 3 horas del día siguiente del vencimiento, de lo que se sigue que si su día quinto de ofrecimiento de pruebas es el día martes, pueden presentarlo el día miércoles hasta las 11:30 este escrito de pruebas, ¿no? Aun y cuando se encuentre certificado en la audiencia de conciliación, que es donde se hace esa parte. Y sobre este tema, digo, aprovechando el espacio, quisiera comentarles que hay una jurisprudencia que les voy a compartir, una jurisprudencia que es reciente, que dice que las promociones de término deben de presentarse o que pueden presentarse compensando con efectividad todas y cada una de las horas que se les privaron a los justiciables con motivo del cierre con motivo del cierre del trabajo de oficialía de partes de término de los órganos jurisdiccionales y que impide presentar las promociones hasta las 24 horas, porque los días, pues, en cuestión de término deben de contar por 24 horas. Entonces, esta jurisprudencia plantea, y esto se los dejo para que ustedes también puedan investigarlo, si no de todos modos voy a buscar el medio de compartírselo por conducto de los organizadores de esta plataforma, que dice, si la oficialía de partes del juzgado termina de recibir sus promociones a las 7 de la noche, bueno, de las 7 de la noche a las 12 de la noche, estamos hablando de 4 horas y media. De 4 horas y media. Y esas 4 horas y media son las que se deben de compensar con motivo del vencimiento del plazo para la presentación de una promoción. Entonces, bajo la lógica de esto y que la oficialía de partes común de los juzgados del Poder Judicial del Estado de México termina sus operaciones a las 7:30 de la noche, si mal no recuerdo, no sería un plazo de 3 horas siguientes a las
del vencimiento del plazo en virtud de las cuales debería de plantearse las promociones de término, sino deberían ser 4 horas y media. Entonces sería pues despuesito de la 1 de la tarde, hasta donde ustedes tendrían legalmente el plazo para poder presentar una promoción de término. Y este es un criterio nuevo de la Corte, y es de la Corte. Entonces, es interesante el que ustedes conozcan estas situaciones porque son incluso motivo de, chin, ya son las 11:31, ¿no? Pero pues no saben que la promoción puede presentarse hasta por la 1 de la tarde, ¿no? De acuerdo al tiempo que se les ve privado con motivo del cierre de oficialías de cada juzgado. Y eso es una situación que es muy novedosa, que casi nadie la conoce, y pues que evidentemente nosotros como órganos jurisdiccionales tampoco nos permitimos hacerlo saber porque pues, es algo que les corresponde a los justiciables. Entonces, eso es, digamos, un dato ahí que hay que comentar respecto a las promociones de término. Y bueno, si ustedes tienen la inquietud, pues está en el Semanario Judicial de la Federación, lo pueden checar por ahí, pues bueno, sí es motivo también de debate. Y bueno, aprovechando este tema que es respecto a las promociones de término, me gustaría saber si alguien sabe, digo, porque este es un criterio también no muy conocido, si, si en todos los casos se pueden presentar promociones al día siguiente del vencimiento del plazo. En el caso particular, y la hipótesis con motivo de esta circunstancia que también hace un trato diferenciado respecto a las promociones de término, y es la pregunta que quiero que alguien me haga favor de responder de entre los asistentes, es, si yo tengo usuario en el sistema del expediente electrónico, tengo firma electrónica, y de hecho, pues, tanto es así que he actuado constantemente a través del sistema del expediente electrónico, he promovido electrónicamente, mi firma electrónica está ahí, la de mi abogado patrono está ahí. Eh, y con ese conocimiento, a ustedes un término se les ocurre presentarlo por medio de oficialía de partes, porque tal vez eran pruebas, a lo mejor era uno superviniente, y al día siguiente del vencimiento del plazo, en el día 6, no se tratándose de ofrecimiento de pruebas, teniendo acceso al sistema del expediente electrónico, ustedes vienen y me presentan la promoción de término. ¿Ustedes creen que el órgano jurisdiccional debe de acordar favorable las pruebas en este supuesto que el promovente presenta de manera física sus promociones al día siguiente del vencimiento del plazo y teniendo el acceso al sistema del expediente electrónico e incluso actuado así? La gran mayoría de los compañeros de los órganos jurisdiccionales ya trabajan bajo una línea, pero lo correcto y que ya está resuelto también y que es motivo de la interpretación del reglamento de creación del sistema del expediente electrónico y de la firma electrónica y que puede ser motivo incluso de una revocación de ustedes que permita quitarles una prueba o algo a su contraparte, que debe de saberse, pues es este supuesto, ¿no? Si es válido que una persona que tiene acceso al sistema del expediente electrónico pueda presentar una promoción al día siguiente ocupando las circulares. Entonces, no sé si alguien quiera participar y me pueda dar su punto de vista respecto a ello. Si quieren participar, abran su micrófono y los escucho. Sí, buenas noches, Lick. Si tienen acceso al sistema electrónico, se supone que sí pudieran subir sus promociones. Entonces yo creo que tendrían que no tomárselas por presentadas o por válidas, lo que presenten, porque el término es cuando, bueno, a mi parecer, cuando vas a oficialía de partes, pero si tú tienes acceso al sistema electrónico, pues ahí tú lo pudiste haber subido. Ok, ¿alguien además de la compañera Angélica tiene una opinión diferente o encontrada? Por ahí había alguien más que había levantado la mano. Yoico Rivera o dice Herradura. Bueno, quien quiera participar y que tenga una opinión encontrada, pues adelante, lo escucho. Adelante, no tengan miedo, al final del día estamos aquí para equivocarnos. Buenas noches a todos. Bueno, bajo mi óptica, Ah,
si bien es cierto, se tuviera el acceso al expediente electrónico y eso por lógica nos haría pensar que si lo puede uno presentar electrónicamente no es válido ocupar las circulares, yo creo que la circular no hace distingos, o sea, no es textual. Y pues donde la ley, dice la ley que donde la ley no distingue, nadie está obligado, no están facultados a distinguir, ¿no? Hacer esa distinción. Y a mí me pasó en un asunto, justo algo parecido. Yo tenía, claro que fue en la Ciudad de México, pero algo parecido en ese sentido, porque yo tengo el acceso al expediente electrónico y una notificación personal. Yo alegaba que me tenía que surtir hasta el momento en el que yo fui a sentar mi razón. Y ellos, la sala resolvió en sentido contrario al decirme justo ese criterio, que si yo tenía acceso al expediente electrónico y podía haber checado el acuerdo, entonces yo tenía la posibilidad de conocer la información de manera electrónica y que por lo tanto entonces no me podía surtir en físico porque yo ya había tenido el acceso previo, o eso era lo correcto, ¿no? Lo lógico. Pero yo creo que bajo mi personal opinión, pues si la circular no lo dice y no hace ese distingo de que si tenemos el acceso al expediente electrónico o no, tendríamos el derecho de usarla a nuestro arbitrio, ¿no? Porque pues la circular existe y no dice en qué casos sí aplica y en qué casos no aplica. Esa sería mi opinión. Una muy reflexiva opinión, compañera Argelia, y créame que sí es debatible. Por lo menos las salas a las que no, las salas civiles que les tocan conocer respecto de los medios de impugnación que se imponen con motivo de este tipo de situaciones, ya nos han dejado claros y de hecho los federales ya también nos lo han confirmado porque estas circunstancias ya han llegado hasta esas instancias. Y por lo menos tratándose de la creación del sistema del expediente electrónico y la creación de la firma electrónica a través de nuestro tribunal, su intención primordial es atender a que, en primer lugar, el justiciable tenga un verdadero acceso a la justicia, que él pueda presentarse ante los tribunales a defender sus derechos dentro de la totalidad del horario que le correspondiera a él. Entonces, el tribunal electrónico tiene una suerte de tratar de sopesar el tiempo que no tiene un acceso al tribunal, el usuario, para que pueda presentar todos aquellos escritos que son necesarios para su defensa o para el planteamiento de un argumento. Entonces, bajo esa lógica, lo que han dicho nuestras autoridades es precisamente que si tú tienes la herramienta que te permite acceder hasta las 24 horas del día del vencimiento de tus términos para presentarlos mediante el sistema del expediente electrónico, que vale la pena comentar también que no solamente vale con la firma electrónica del interesado, sino también a través de la firma del abogado patrono, siempre y cuando se te encuentre autorizado previamente, no en términos amplios ni como mandatario, sino solamente como abogado patrono, porque eso también ha sido motivo de interpretación de la Corte respecto al numeral 1.92 y 93, si mal no recuerdo, que establece que para darle trámite a las promociones se requiere la firma del interesado y del abogado patrono, y que se dijo que esa circunstancia es restrictiva de derecho de acceso a la justicia y que por lo tanto se requiere de uno o de otro, que de esa forma debe de interpretarse esos numerales. Pues es que incluso si ustedes tienen acceso al sistema del expediente electrónico, pueden presentarlo únicamente con la firma del abogado patrono, pero lo importante aquí es que si tienen el acceso y se les está sopesando de esa manera el acceso hasta las 24 horas del vencimiento del último día para presentar alguna promoción de término, no hay razón jurídicamente válido que permita justificar el que a ustedes se les permita presentar una promoción dentro de las 3 horas siguientes del vencimiento del plazo, porque precisamente las circulares dicen eso. Como tú no tienes acceso a las últimas 3 horas de los términos, porque la oficialidad de partes de los juzgados, y que de hecho antes cerraba a las 9, para presentar tus promociones, bueno, entonces te dejo las 3 primeras horas del día siguiente, y que era un criterio que de hecho ya se venía siguiendo en los federales, porque en los federales ellos decían, puedes presentar tu promoción dentro de la primera hora hábil del día siguiente del vencimiento del plazo. Entonces, en una interpretación y adecuación más o menos de eso, nuestro tribunal lo hizo, pero con las 3 horas siguientes del día siguiente del vencimiento, y por eso es que al buscar compensarse ese plazo, no hay nada que compensar si tienes acceso al sistema del expediente electrónico. Por eso es que no se puede ocupar esas circulares tratándose de promociones electrónicas, porque tú tienes los 24
las 24 horas para poder presentar tu promoción. No hay nada que compensarte. Tú tuviste siempre acceso. Y la finalidad de las circulares es darte ese acceso. Entonces, aquí también hay otro tema muy importante que yo me he tomado el atrevimiento de analizar, es que estas circulares fueron creadas cuando la oficialía de partes común cerraba a las 9 y por eso te compensaban las 3 horas. El año pasado el horario de oficialía se terminó hasta las 7 de la noche. Bueno, y entonces, ¿qué pasa ahora con las 2 horas que también me están robando ahí? Cuando la idea es que, de acuerdo a estas circulares, tuvieras el acceso a las 3 horas que te estaban quitando con motivo del cierre de la oficialía el último día del vencimiento del plazo. Entonces es un tema interesante incluso también de reflexión para saber si hay alguna persona temeraria que diga, no, me la voy a jugar, a lo mejor no con un término muy importante, ¿verdad? Pero hacer valer esa circunstancia. Las circulares eran para sopesar esas 3 horas, porque la oficialidad terminaba a las 9. Ahora que terminan a las 7, pues lo más lógico y correcto, atendiendo a la esencia de esas circulares, es que también nos compensaban esas 2 horas. Sumado al hecho de que está esta jurisprudencia que les digo que dice que debe compensarse el tiempo y horario completo con respecto al momento en que se cierra la oficialía y que se terminan las 24 horas del día, que es a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, son circunstancias que ahí hay que tomar en consideración, datos para la reflexión, pero sobre todo, saber qué es lo correcto. Y lo correcto es, atendiendo a lo que les comenté del sistema del expediente, si tú tienes acceso al sistema del expediente electrónico y puedes promover hasta las 24 horas porque el sistema no te pone esa limitante, evidentemente no hay por qué compensarlo al día siguiente con la presentación de las promociones. Y hay una sola excepción a esto. Y esto lo prevé el reglamento de creación de la firma electrónica y lo que tiene que ver con el sistema del expediente electrónico. Dice, todas las promociones van a contar en el horario en el que son presentadas, pero si se llegara a presentar alguna intermitencia en el servicio, alguna falla en el sistema, previo reporte que se realice, sí puede el órgano jurisdiccional aceptarles promociones aun y cuando tengan el sistema del expediente electrónico, porque está esa excepción a la regla. ¿Y cuál sería la forma en la que pueden ponerlo de manifiesto? Pues hacer un reporte en la mesa de ayuda o bien a través del mismo sistema de reportes que genera el sistema del expediente electrónico, tratándose del perfil de litigante, se haga esa precisión respecto a las fallas e intermitencias en el sistema para que les sea tomado en consideración para poder presentar su promoción al día siguiente. Y pues bueno, yo les aconsejo que tengan muy en consideración esta circunstancia de que las promociones de término solamente son para aquellas personas que no tienen acceso al sistema del expediente electrónico, porque si en algún momento sus contrapartes presentan promociones en ocupación de las circulares, pero tienen acceso al sistema del expediente electrónico e incluso tienen firma electrónica, pues lo más correcto sería interponer algún medio de impugnación para tratar de evitar que se les dé trámite a esas promociones porque están fuera del plazo, ¿no? O incluso hablando de una contestación de demanda, también podría ser una estrategia que resulta viable porque ya nuestras autoridades por lo menos tienen un criterio unificado en ese sentido y pues puede ser una estrategia perfecta o estupenda para tratar de tomar la ventaja en algún punto, ¿sale? Pero bueno, entonces nos encontramos en la etapa probatoria. En la etapa probatoria, pues ya decíamos 5 días para ofrecimiento de pruebas, 15 para preparación y desahogo, y después de eso nos vamos a la etapa preconclusiva o de alegatos. En nuestro juicio ordinario nos establece que son 3 días para la formulación de alegatos. Terminando esta etapa de alegatos, que son evidentemente escritos, nos vamos a la etapa de sentencia o conclusiva. En nuestro juicio ordinario son 15 días para la emisión de la sentencia y cuando derivado de la complejidad del asunto se requiere un mayor tiempo con motivo de la voluminosidad de las actuaciones, se pueden adicionar 8 días más para la emisión de nuestra sentencia. Bien, después podemos hablar respecto de las etapas de impugnación en nuestro juicio ordinario, que son, pues básicamente, y en lo que a nosotros nos incumbe, nuestra legislación pues prevé 3 tipos de recursos, ¿no? Revocación, queja y apelación. En el caso de sentencias definitivas, el que procede es el recurso de apelación. Son 10 días para la interposición del recurso de apelación y tratándose de sentencias interlocutorias o autos interlocutorios, pues son 5 días, ¿no? Bien,
Ahora sí, vamos a hablar respecto del juicio ordinario civil. Este lo tenemos contemplado en nuestro libro segundo, título cuarto, del artículo 2.107 al artículo 2.143 de nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Bien, para que nosotros podamos plantear una demanda y podamos entender las diferencias con un juicio sumario sucapión, hay que entender la base y la primera parte de donde podemos encontrar estas diferencias, que es, y que guardan similitudes con respecto al juicio sumario de sucapión. Para formular una demanda hay que atender el contenido del artículo 2.108, que prevé precisamente los requisitos para la formulación de una demanda. Dice este numeral: todo juicio iniciará con la demanda en la que se expresarán, 1, el juzgado ante el que se promueve. Desde esta primera fracción ya nos encontramos con una serie de líos cuando tenemos que plantear una demanda, porque hablar del juzgado ante el que se promueve es necesariamente hablar de la competencia. ¿Ustedes han escuchado hablar de la competencia por razón de conexión? ¿Alguien sabe a qué se refiere la competencia por conexión? Digo, porque los supuestos del artículo 1.42 respecto a la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las acciones de acuerdo al catálogo que ahí nos obsequia, que si es una acción personal, una acción real, un no contencioso, un procedimiento de violencia, una controversia, un divorcio, pues ahí los encontramos, ¿no? Pero algo que no es muy común de escuchar y que pocos conocen es la competencia por razón de conexión. ¿Alguien sabe, y me gustaría que si quisieran participar, sabe qué es la competencia por razón de conexión? ¿No? Bueno, pues la competencia por razón de conexión establece este numeral y dice en palabras más, palabras menos: el juez que es competente para conocer del asunto principal también es competente para conocer de, y entre su catálogo de supuestos viene conocer de providencias precautorias, conocer de procedimientos de ejecución de sentencia. ¿Y esto dónde lo vemos materializado? Conocer de incidentes, conocer de reconvención, que son cosas que en su mayoría conocemos, ¿no? Pero la competencia por razón de conexión la podemos ver en un ejemplo. No sé, hablamos de que si este numeral dice que el juez que va a conocer del juicio principal también va a conocer las providencias precautorias, digamos, vamos a ejercitar una acción real reivindicatoria. El inmueble en materia de litigio se encuentra en Chalco. Y esto es con motivo pues de que se está ocupando ilícitamente el inmueble, no hay una razón jurídicamente válida porque la persona que se encuentra en posesión tenga un motivo para estar ahí y ustedes tienen su título de propiedad, ¿no? Y es más, se les ocurre hacer un medio preparatorio a juicio. Y este es otro de los supuestos que establece la competencia por razón de conexión. Actos previos a juicio. Entonces, ustedes dicen, el artículo 1.42 me dice que tratándose de los actos previos a juicio se va a tener que llevar a cabo donde se encuentre la persona que va a ser citada al acto previo a juicio. Entonces, ustedes dirán, si el predemandado, futuro demandado, se encuentra habitando en el municipio de Nezahualcóyotl, pues debo de plantear mi acto previo a juicio en Nezahualcóyotl, porque de acuerdo al 1.42, ahí es donde se debe de conocer. Pero no, tratándose de competencia por razón de conexión, como el juicio principal que se debía de seguir de un acto previo a juicio, se me imagino, que manifieste la calidad de posesión o tenencia que tiene respecto al bien inmueble para posteriormente demandar la reivindicatoria, y así disipar las dudas que tengan respecto a la calidad de posesión, pues aun y cuando la persona que vaya a ser motivo de la citación en el acto previo a juicio sea de Nezahualcóyotl, tiene que interponerse el acto previo a juicio en Chalco, porque ahí es donde se va a conocer el juicio principal y la competencia para conocer de ello debe de ser ahí. Entonces, este numeral 1.29 sí nos permite advertir circunstancias muy finas que hay que atender al momento de plantear un procedimiento previo a juicio, intraprocesal y posterior a la emisión de una sentencia, porque maneja los actos previos a juicio, maneja las circunstancias intraprocesales como la reconvención o los incidentes, y también tratándose de la ejecución de sentencia, lo prevé este artículo 1.29, que es la competencia por razón de conexión. Bueno, nuestro artículo
1.42, pues como ya lo habíamos comentado, nos ofrece el catálogo de supuestos en virtud de los cuales se va a acoger el justiciable para poder plantear su demanda o su petición. ¿Hay alguien que quiere participar? Adelante, adelante. Buenas noches, No se le licenciado. escucha. Sí, ¿Sí me escucho? Disculpen. lo escucho. Ah, Claro que sí se le pregunta, escucha, licenciado. pregunta, para este tipo de juicios, el juzgador, sí analiza el tema de la cuantía del inmueble, independientemente de los metros. Los metros me queda clarísimo, son 200, 250 más o menos, si no estoy errando en ese dato. Pero el valor del inmueble, ¿en qué se basaría el juzgador para decirme, no, este inmueble vale tanto? Yo tendría que exhibir la constancia de valor catastral, la boleta predial. ¿Qué tendría que exhibir, licenciado, para que sea sumario y no sea ordinario civil? Eso es mi duda. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Esto lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero si quieres se lo puedo ir adelantando. El artículo 2.325.1 del Código de Procedimientos nos establece que el juicio sumario de sucapión va a proceder en tratándose de aquellos inmuebles cuya superficie sea igual o menor a 200 metros cuadrados, que sea una posesión de buena fe y que su valor no exceda lo que establece el numeral 3 del Código Financiero del Estado de México y municipios, que actualmente, si mal no recuerdo, oscila entre los 480,000 pesos y hasta los 600 y tantos mil pesos. Pero bueno, aquí hay que atender una situación y viene a colación precisamente con esto que estoy tocando, que son los requisitos formales de formulación de la demanda y también lo que tiene que ver con la exhibición de documentos fundatorios del derecho que establece el artículo 2.100, que va a determinar qué es lo que un órgano jurisdiccional le puede exigir a usted para la presentación y de incluso determinar la viabilidad de la acción en la vía que está planteando. ¿Y esto por qué? Sí, y a mí me tocó verlo, si usted plantea un juicio sumario de sucapión y la superficie es de 200 metros, pero se le previene y le dice, ¿sabes qué? Exhíbeme tu certificado de valor y clave catastral. Momento. No hay razón por qué exhibirlo. Es más, no está obligado a hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque los únicos requisitos que usted debe de cumplir, que la norma lo dice y que nuestras salas nos lo han dicho incansablemente, son los requisitos formales, los del 2.108. Y bueno, traspolados, por ejemplo, para el caso del juicio sumario, pues todavía es añadirle el capítulo de pruebas, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? El órgano jurisdiccional no les puede pedir más de lo que los requisitos formales establecen. Y si no es así, no te lo pueden pedir y sobre todo no le pueden emitir una demanda si no exhibe ese tipo de documentos, porque nosotros tenemos o una u otra. Y si nosotros advertimos, porque al final del día es una disyunción, no es una conjunción, si dijera es la superficie y que el valor no excede esto, ahí sí iría de acuerdo, porque sería una circunstancia que sí atendería a la vía que debería de observarse, porque la norma nos está imponiendo una conjunción. Y ahí sí se justificaría el hecho de que le requerirían la exhibición de un documento de esa índole, pero en el caso particular, y de acuerdo a nuestra normatividad, no hay razón por la que se le deba de exigir que exhiba un documento de esa índole. Es más, si usted lo impugna, evidentemente le tienen que dar la razón, porque no hay fundamento legal para que usted se le exija más allá de los requisitos formales procesales que establece la norma, porque exigirle más sería prejuzgar y sería imponerle una carga que va más allá de lo que la norma le está imponiendo a usted. ¿Y eso dónde lo vemos reflejado? ¿Con qué le damos más fuerza? Con el derecho de acceso a la justicia y el control liminar de la demanda. Entonces, si usted llegara a ser objeto de ese tipo de cosas y le pidieran que exhibiera un certificado de esa índole, de esa magnitud para determinar la idoneidad de la vía, que si bien es cierto, también debe decirse con claridad, es un presupuesto procesal de observancia oficiosa por el órgano jurisdiccional, lo cierto es que no hay ningún precepto legal que nos obligue, más bien que los obliga a ustedes como justiciables a la exhibición de ese tipo de documentos para determinar la viabilidad del procedimiento que están planteando, ni de nosotros de exigírselo a ustedes. Entonces, eso es un exceso y es una mala práctica. ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes nada más? Si yo no te estoy diciendo más allá, más que tengo mi contrato y que tiene menos de 200 metros, no hay por qué exigirles más. No hay por qué ir más allá. Y eso sería suficiente para poder
plantear su demanda y que se siga ahí, porque algo más sería un exceso. Es imponerle lo que se le llama, de acuerdo al nuevo paradigma de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, formulismos enervantes, carentes de proporcionalidad y racionalidad, porque no tienen sustento en la norma. ¿Sale? Entonces, no sé si le haya podido disipar un poquito su duda a este compañero Ignacio, pero más o menos por ahí va, pero ahorita lo vamos a platicar todavía un poquito más a fondo, también si el tiempo no lo da, pero más o menos esas son las cosas. Argelia, la escucho. Justamente eso, a eso iba, maestro, porque yo vi un caso justamente ahí en el primero, tuve un caso hace como un par de años, no sé, no recuerdo si estaba usted ya, pero es justo ese caso. Un cliente con un terreno de 200 metros, exacto, tiene 200 metros, en la colonia Juárez Pantitlán, pero esa colonia trae mucho lío, siempre es muy complicado llegar al certificado y demás. Esta persona, mi cliente, tiene en posesión desde sus abuelos, pero jamás han pagado previo. No tienen una clave catastral que dice poseedor o propietario, pero jamás han pagado un peso de impuestos, ¿no? Entonces, obviamente, yo presento el contrato, que es contrato original del fraccionador, el certificado de inscripción que avala que el que me vendió es el fraccionador original, y no me lo admitieron, Sí. porque querían que yo presentara un documento que avalara cuánto tenía de valor catastral. Entonces voy al catastro a pedir el certificado de clave valor catastral, que a pesar de ser un servicio catastral, aquí por lo menos en esa nunca lo dan si uno no acredita la propiedad, nos lo niegan, a pesar de que es Exacto. un servicio que uno paga, ¿no? No nos lo tendrían por qué negar. Le dicen, Pero ¿dónde no lo está tu niegan. sentencia de usucapio? ¿Dónde Exacto, no lo niegan. Pues no lo Entonces, tengo porque me están se pidiendo. convierte en círculo vicioso porque lo dejan a uno, pues, ¿cómo se los compruebo, no? Y todavía llegué a más en ese Exacto. caso, porque bueno, como mi cliente no pagaba, nunca pagó previo, lo que yo hice fue decir, ir a solicitar al registro, porque me decían en esa, pues tráeme la escritura original. O sea, ¿cómo voy a traer la escritura original del fraccionador? Obviamente no tengo acceso a ese documento. Bueno, fui al registro, pedí un informe donde el propio registro dice que no hay escritura original, es un contrato privado que versa desde Texcoco, porque es de los primeros fundadores de NESA, o sea, llegaron antes que el municipio, y que lo único que el registro puede certificar es que está a nombre de ese fraccionador y que no existe la escritura. Y aún así se los ingresé y me la desecharon. O sea, no me la admitieron. Pero la verdad es que yo tampoco ya impugné esa situación. Entonces, este asunto es muy interesante. ¿Cómo dijo que debemos de decir que son formulaciones enervantes? Requisitos. Sí, son requisitos enervantes, carentes de proporcionalidad y racionalidad, que vulneran el derecho de acceso a la justicia. Y, ¿saben? Hay un tema también que no es muy conocido por la mayoría de los justiciables, pero es tocante a este tipo de situaciones. Busquen tesis respecto al control liminar de la demanda. Así búsquenlo, control liminar de la demanda. Y ahí todavía deja más claro cuál es nuestra obligación como órganos jurisdiccionales de valorar qué requisitos y de qué cosas pueden ser motivo de prevención o de qué no. Y de hecho, el numeral 2.109 nos lo deja muy claro, nos dice, solamente si no cumple los requisitos del 2.108, que es el que estamos hablando, del 2.100, pueden ser en su caso motivo de inadmisión. Pero esa situación que usted me expone no es motivo de observancia de un requisito formal y evidentemente no era motivo de la inadmisión de ese procedimiento. Entonces, pues sí fue ahí algo, yo creo que negligente también. Miren, les voy a ser honesto desde el punto de vista del servidor judicial y el operador interno, que también si ustedes no se oponen y no asumen una conducta activa con respecto a las determinaciones que nosotros tenemos, pues así lo mantenemos y somos arbitrarios. O sea, al final del día, yo creo que ha de haber compañeros que no observan las cosas como deben de ser y pues ahora sí que es como el bullying, ¿no? El bulleador llega hasta donde el bullying lo permite. Entonces, pues hay que a veces pelearse un poquito, obviamente a través de argumentos, a través de planteamientos, jurídicos, con las determinaciones de los órganos jurisdiccionales, porque eso es algo que permite compartir, no solamente de nosotros con ustedes, sino también de ustedes hacia nosotros, porque hay muy buenos planteamientos, hay a veces argumentos muy buenos que a pesar de que tengamos muchos asuntos, podemos decir que son novedosos y que si dejan pensando y el buscar determinar cómo solucionarlo es lo que hace muy, muy padre la labor jurisdiccional respecto a ello. Pero bueno, vamos a continuar.
Entonces, Gracias. decíamos que el primer requisito para la formulación de la... no se preocupe, licenciada Argelia, para eso estamos. El siguiente requisito para la formulación de demanda, pues es el nombre el nombre del actor y domicilio pues, que señala para ir recibir notificaciones. Nuestro artículo 1.168 dice que en el primer escrito debe de proporcionarse un domicilio dentro de la población donde se localice el órgano jurisdiccional y que esto al día de hoy se entiende como la colonia. De acuerdo a la interpretación que se ha dado respecto a ese precepto legal que dice dentro de la población, bueno, al día de hoy ya se debe entender como la colonia, que es en donde se pueden realizar notificaciones de carácter personal y que tienen esa calidad de notificaciones personales, porque no porque señalemos un domicilio en nuestro primer escrito que se ubique dentro de la colonia de donde se ubique el tribunal, significa que todas las notificaciones no las van a hacer ahí, no. Hay notificaciones que por excelencia se notifican de manera personal, y pues pueden ser la remisión de un expediente del archivo después de 2 meses de inactividad, la declaración de caducidad, la emisión de la sentencia definitiva, que por su naturaleza y que de hecho el Código de Procedimientos así lo maneja, que deben ser resoluciones notificadas de manera en el domicilio, en este domicilio, ¿no? Que hemos comentado. Tratándose de las notificaciones no personales, que son el resto de la gran mayoría de las resoluciones que se emiten dentro de los procedimientos, pues se notifican por medio de las listas y boletín judicial y no hay razón para hacerlas a través de este domicilio, que es el que nos establece el numeral 1.168, que es para hoy recibir notificaciones de carácter personal, ¿sale? Entonces, vamos al siguiente requisito, nuestro requisito del numeral, la fracción tercera, dice que es el nombre y domicilio del demandado. Bueno, pues es un poquito fácil de entender, ¿no? El nombre completo del demandado, su domicilio, no puede ser una persona incierta, a diferencia del Ministerio Público donde se interponen las denuncias en contra de quien resulta responsable. En caso de la materia civil, sí es muy estricta nuestra norma y si nos dice debe de estar el domicilio y el nombre completo de nuestro demandado. Ahora, aquí viene la pregunta también interesante que se suscita evidentemente de forma cotidiana con motivo de la actividad en la práctica. ¿Qué sucede cuando ustedes presentan su demanda y carecen del domicilio del demandado? Porque tratándose a veces juicios de usucapión, pues los titulares registrales a veces no los podemos encontrar cuando no coincide con la persona que nos vendió. Entonces, en este tipo de supuestos, si ustedes no proporcionan el domicilio del demandado porque evidentemente no lo conocen y los previenen para que proporcionen el domicilio y ustedes insisten en decir no tengo el domicilio, ¿cuál creen que sería la postura que debería adoptar el órgano jurisdiccional? Al final del día es un requisito formal, y como requisito formal del artículo 2.108 sí te dice, estos son los que debes de cumplir, porque si no, no hay viabilidad de la presentación de la demanda, si no, ¿dónde lo vas a encontrar? Entonces, ¿creen ustedes que la omisión de proporcionar el domicilio sea motivo de inadmisión de la demanda? Pues no. Al final del día, nuestro mismo código procesal en el numeral 1.181, pues nos dice, si desconoces el domicilio paradero de la persona que es parte del procedimiento, haz una búsqueda y una vez que hayas agotado todas las providencias y diligencias necesarias para poder arribar al conocimiento de que la persona que estás buscando no se encuentra, y esto evidentemente, como lo dice la licenciada María Eugenia, es evidentemente a través de los oficios de búsqueda y localización. Ahora sí se puede pasar a la publicación de los edictos, pero previo cercioramiento y agotadas las diligencias para poder encontrar el domicilio de la persona buscada. Y eso es evidentemente a través de la búsqueda y lo dice el código, de instituciones que tengan registro de información magnética, que es Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, la CFE, IMSS, ISSSTE, ISEMIN, todas esas instituciones que tienen un registro, también el SAT, son las que nosotros podemos girar oficio. Y ustedes me van a decir, licenciado Michel, pero el Código de Procedimientos solamente dice que debe ser a Seguridad Pública, donde tenemos que girar esos oficios y a las instituciones de seguridad social. ¿Por qué ustedes se toman la libertad o esa deliberación de girar oficios al SAT, de girar oficios al Registro Público de la Propiedad, a la Comisión Federal de Electricidad, si la norma procesal no les da esa facultad? ¿Ustedes están yendo más allá? Bueno, al respecto hay que decir que hay una jurisprudencia que nos dice, ¿sabes qué? Ese precepto legal es enunciativo, no es limitativo.
Y como lo que se está buscando privilegiar es el localizar el domicilio de la persona demandada y que se le garantice de este modo su derecho de acceso a la justicia, su derecho de audiencia contemplado en el artículo 14, puedes buscar en todos los lugares donde tú quieras, casi, casi. Y de ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de buscar en estas otras instituciones que se partan de lo que establece el numeral 1.181 para buscar y poder tramitar nuestro procedimiento igual de manera válida, pero bueno, esa es la razón por la que incluso nosotros nos tomamos la molestia de girar otros 20 oficios, además de los que establece este numeral, ¿no? Que a veces se convierte en una suerte de hasta manda, porque aparecen a veces los informes con 10 domicilios homónimos, y es complicado. Yo lo reconozco que la labor del postulante en ese sentido es complicada porque pues hay que andar corriendo a dejar los oficios. Y si te dice, ¿sabes qué? Localicé pues agota el domicilio. Y si es un homónimo o te aparecen 10 homónimos, pues a veces los compañeros dicen, pues agota los 10 domicilios que te da el homónimo y ya después vemos. Pero bueno, esa es la respuesta a este punto de si no tenemos el domicilio del demandado, pues bueno, nuestro código de procedimientos nos obsequia esa posibilidad para poder subsanar esa parte. Bien. Siguiente requisito de formulación de la demanda, pues son las prestaciones reclamadas con toda exactitud en términos claros y precisos. Pues bueno, aquí hay que traer a colación forzosamente lo que establece el numeral 2.1 del Código de Procedimientos, que la acción procede aun y cuando no se establezca su nombre con tal de que se precise con claridad la razón de pedir. Entonces, pues a lo mejor esta fracción pues sí nos dice las prestaciones, ¿no? Sé muy puntual en lo que quieres, pero pues no. No es necesario que me vengan a decir, vengo a solicitar se declare que se ha consumado la usucapión a favor de la representada respecto del bien inmueble fulano de tal por haberlo poseído durante el tiempo y bajo las condiciones que establece el Código Civil, y por eso en consecuencia se ordene girar un oficio al registro público de la propiedad de tal suerte que se ordene la cancelación de los antecedentes registrales que hay a favor del demandado y se inscriba a favor de esta parte actora para que en lo sucesivo tenga un título de propiedad, ¿no? O sea, no es necesario que se diga eso, y eso es un tema que numeral 2.1 nos dice con toda claridad. Basta con que me digan en la formulación de la demanda, ¿sabes qué? He poseído este bien inmueble por 5 años y quiero que se me reconozca y que se me declare como propietario. Suficiente. Y si de los hechos se advierte con mayor claridad esa circunstancia y me lo narran de manera ordenada, me dicen, en tal fecha entré a poseer porque adquirí con este acto traslativo de dominio. Lo he estado poseyendo desde ese entonces de manera pacífica, pública, continua, interrumpida, de buena fe, en concepto de propietario, pues adelante, ¿no? Entonces, las prestaciones no hay que ser muy rigoristas. Evidentemente, esto sí ya tiene una buena práctica y una buena técnica del postulante, eso es una realidad, y la verdad es que también se puede reconocer cuando alguien plantea sus prestaciones de manera técnica adecuada, pero pues de todos modos no es un imperativo legal que deben de ser tan específicos para que de todos modos proceda la pretensión, ¿no? A veces sí es necesario la prevención tratándose de las prestaciones, por ejemplo, cuando piden prestaciones contradictorias, ¿no? Y cuando nos encontramos en una prestación contradictoria que demanden el otorgamiento y firma de escritura pública de un contrato de compraventa respecto del que también demandan la nulidad. Ahí nos encontramos en presencia de prestaciones netamente contradictorias y sí debemos nosotros prevenir para poder depurar y purgar nuestro procedimiento, nos encontremos con este tipo de cosas que se tornen en una suerte de problemas de contradicción incluso para al momento de resolver en sentencia, ¿no? Pero bueno, siguiente fracción, pues los hechos en que se funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad, con precisión, de tal modo que se pueda preparar y producir su contestación y defensa. Hay que precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar. El tiempo, las circunstancias tiempo, atiende a la pregunta de cuándo, ¿a cuándo fue? Modo, ¿dónde? Y lugar, el espacio en donde se generó ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que es muy clara la circunstancia, cronológico, no sé, tratándose del planteamiento de la demanda de usucapión. Bueno, en tal fecha celebré contrato de compraventa, en tal fecha entré en posesión, en tal fecha ejercité actos de
de posesión de manera pacífica, pública, continua, en concepto de propietario, de buena fe. Es el caso de que busqué a, no sé, al demandado para que me auxiliara con la expedición de mi título de propiedad. No está, no lo hace. Bueno, entonces solicito la declaración de procedencia a los UCAPIEN porque he poseído desde que lo compré y posteriormente ejercité actos sujetándome a las condiciones que establece la norma para la posibilidad de usucapión, y por eso solicito que se me declare como propietario de ese bien inmueble, ¿no? Entonces, creo que no hay gran complejidad con respecto a esas circunstancias, solamente sí hay que ser cronológicos, ser claros. A veces no hay necesidad de ser los grandes hechos, basta a veces con que lo hagan de manera sencilla, pero que contenga lo que deba de contener. Y adelante, se le da trámite. Yo he visto demandas de Usucapión que tienen 4 hechos que caben en una sola hoja y la acción es procedente. No hay necesidad de que ustedes también me digan, es que ese contrato de compraventa se constituye o se traduce en una posesión originaria, la posesión originaria es esto, porque al final del día el derecho nos corresponde decirlo a nosotros dentro del órgano jurisdiccional. Entonces, esa parte incluso se agradece en el hecho de que si las demandas son más limpias y solamente contienen y se constriñen al planteamiento de los hechos que verdaderamente atienden a la materia de litigio y causa de pedir, y que son materia de resolución, los que se van a resolver, ¿no? No hay necesidad de ir más allá. Y pues bueno, hasta ahí le pararíamos con esas circunstancias. Quinto requisito para la formulación de la demanda. La fracción sexta que atiende al valor de lo reclamado, pues esta al final del día ya quedó en desuso. Al día de hoy solo quedan, creo, 2 juzgados de cuantía menor en todo el Estado de México, y ya todo se maneja en primera instancia. Ya cualquier cosa es primera instancia, ya no va a depender si es menor a 1,000 salarios mínimos, si es mayor a 1,000 salarios mínimos, si el valor de lo reclamado es indeterminado. Ya por excelencia todos nuestros procedimientos son en primera instancia. ¿Sale? Y finalmente, nuestra fracción 8 nos dice los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales aplicables. Pues ahí es en cuanto al fondo y la forma, ¿no? Regulan el procedimiento, los numerales tales del Código de Procedimientos. Por cuanto al fondo, estimo, resultan aplicables los numerales tales del Código Civil. Y aquí a mí me ha surgido una inquietud, y yo se las quiero compartir a ustedes y me gustaría escuchar su punto de vista. Partiendo del nuevo paradigma en tratándose de derecho de acceso a la justicia, este derecho contenido en el artículo 17 de la Constitución, que viene con motivo a la reforma en el año 2017 a la Constitución, ¿ustedes creen o qué opinión se merecen ustedes el que en una demanda no se citen los preceptos legales que estiman que son fundamentos de derecho? El artículo 2.109, les digo, reitero, y ahorita lo vamos a seguir viendo, dice que si no se cumplen los requisitos del 2.108 es motivo de inadmisión. Si ustedes no citaran esos preceptos legales, ¿creen que debería de inadmitirse la demanda? Digo, por cuestión procesal, la norma me lo dice. Si no cumples esos requisitos, debe de inadmitirse. Es lo que dice la norma, es la sanción que la norma dice. Y yo no estoy siendo arbitrario porque estoy actuando bajo el margen de la norma. Entonces, ¿qué opinión se merecen? ¿Ustedes creen que sería motivo de inadmisión? ¿Alguien quiere opinar? Pues bueno, desde mi muy particular punto de vista, estimo que aunque sea un requisito formal cuya sanción es con motivo de inobservancia a la inadmisión, atendiendo a todo este nuevo esquema y relevancia que hay respecto al derecho de acceso a la justicia, creo que sería un requisito que sería dispensable. Porque al final del día, el derecho le corresponde decirlo al órgano jurisdiccional. Dame los hechos, yo te daré el derecho. Entonces yo creo que esta circunstancia, digo, si a alguien en algún momento le gustaría indagar o ir más allá, creo que sería dispensable, porque sería un formalismo. Porque ¿para qué te digo los preceptos legales que yo creo que son aplicables al caso? Si al final del día tú eres el que me vas a decir si son observables, ¿no? Y cuál es la parte de la norma o hipótesis en la que me encuentro para que me digas si mi acción es procedente o no es procedente. Pero además, el hecho de que no cite los preceptos legales no va a impedir que la parte demandada, desde mi particular punto de vista, pueda emprender una oposición o pueda
plantear algún argumento respecto a la pretensión que se le está planteando. No me imagino a alguien que diga, ay, no pude contestar la demanda porque no me dijeron cuáles son los artículos que de acuerdo al Código de Procedimientos, el actor dice que es por los que debe de substanciarse el procedimiento. Entonces yo creo que esta fracción ya está de más. De hecho, nuestro Código Nacional también sigue hablando de los preceptos legales, pero bueno, eso incluso igual en otro punto lo podemos platicar, los requisitos que nos establece el Código Nacional, pero bueno, desde mi particular punto de vista pienso que sería un requisito dispensable. Se los dejo para reflexión y pues bueno, siguiendo con nuestra presentación, hay algo que me gustaría antes de tocar lo ateniente a los requisitos del artículo 2.100, el distingo respecto a lo que se trata o cuando podemos hablar de un documento fundatorio, cuando podemos hablar de un documento probatorio. Entonces, así pecando como que alguien no está viendo la diapositiva, ¿alguien puede decirme cuál es la diferencia entre un documento probatorio y un documento fundatorio? Porque de ello va a depender precisamente la suerte de una prevención o no. Entonces, ¿alguien sabe la diferencia entre un documento probatorio y un documento fundatorio? No se peleen, todos pueden participar, compañeros. Sí, licenciado Ignacio. Fundatorio es apegado al derecho y probatorio es un documento que tiene valor probatorio, por ejemplo, el contrato, por ejemplo, el documento del registro público en el que se acredita que el inmueble sí tiene dato de registro, por ejemplo. Por ejemplo, esos que dice usted, esos son probatorios, dice usted. Sí, por probatorios. Y fundatorios, son tus argumentos que tienes para acreditar tus elementos de la acción. Eso creo yo. No sé si esté bien o esté mal. Ok, ¿alguien más, además del compañero Ignacio, que por ahí tenga la idea de la diferencia entre un documento fundatorio y un documento probatorio? A ver, licenciado Juan Lorenzo, por ahí lo veo. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, claro que sí. Yo considero, no sé, tal vez puede ser que me equivoque, el documento probatorio es el que viene en la demanda inicial, que puede ser, como bien comenta el compañero Ignacio, el contrato o algún tema así, y el documento, ¿cómo me dijiste que era? Documento fundatorio y probatorio. Ajá, el fundatorio, pues es el igual con el que fundas la veracidad de tus hechos, ¿no? Ok, por ahí también levantó la mano José Manuel Garduño. Adelante, lo escucho. Sí, perdón, es que tenía problemas con mi micrófono. No se preocupe, lo escucho. El documento fundatorio es aquel que tenemos como base para acreditar nuestra acción. Y el documento probatorio es todo aquel elemento de prueba que nos va a llevar a acreditar nuestra acción. Esa sería la diferencia. Exactamente. ¿Y dónde podemos ver esta parte fielmente plasmada? Nuestros documentos fundatorios son los que vamos a acompañar a nuestra demanda, son los que fundan nuestro derecho. Tratándose una acción de usucapión, pues, tratándose de buena fe, pues nuestro contrato de compra y venta es un documento fundatorio. Un documento probatorio, pues probablemente, no sé si durante el desahogo de un juicio de usucapión se les ocurre ofrecer unos recibos de pago predial posteriores evidentemente a la fijación de la litis, en un juicio ordinario, pues claro que sí, son documentos probatorios, o son documentos que son atendientes a la etapa precisamente de apertura de juicio a prueba, después nuestra audiencia de conciliación. Entonces, los fundatorios son todos aquellos que se presentan con la demanda o con la contestación punto, que son con los escritos fundatorios y fijatorios de la litis. Así lo podemos entender de manera práctica. Y los probatorios son todos aquellos que están, digamos, fuera de esa hipótesis, que ya nos van a permitir acreditar nuestros hechos durante la substanciación del procedimiento, ¿sale? Entonces, aquí el compañero Ignacio dijo, y también se los pongo aquí a colación, porque son cosas que van saliendo, pero que son interesantes de retomar. Tratándose de un juicio de usucapión, no sé, ustedes como postulantes del derecho saben que hay búsquedas en el registro público, sin certificar. Hay búsquedas sin certificar. Están los certificados de inscripción, los de libertad de existencia de gravamen. Digan ustedes
si es válido que si ustedes van a un juicio de usucapión y me presentan su contrato como causa generadora de la posesión, su contrato de compraventa, y me exhiben una búsqueda sin certificación del registro público, ¿ustedes creen que eso debe ser materia de prevención? Y con mayor aún razón, ¿ustedes creen que si les prevengo para que me exhiban el certificado de inscripción y no me lo exhiben y me dicen, ¿saben qué? Yo me voy con mi búsqueda sin certificar del registro público la propiedad, y ahí dice que el propietario es este y es el que estoy demandando. ¿Creen que sería motivo de inadmisión? O es más, siquiera creen que sea motivo de prevención y que sea correcto? A ver, los escucho. Sí, sí es motivo de prevención. ¿Por qué? Porque precisamente el juicio de usucapión tiene que entablarse contra el titular registral, y el documento público de registro público es el documento de una constancia de inscripción, es decir, para que el juez tenga elementos de decir si está inscrito, si tiene datos de registro, si está inscrito a nombre del demandado. Entonces ese elemento pues ya es palomita, digamos, es casi, lo podría decir yo, casi es prueba plena. Entonces ya nada más vas con tu causa generadora, tu segundo elemento, y ya nada más irías por acreditar el tiempo, la temporalidad, 5 años, y ya sería con los testigos. Entonces, yo considero que si no exhibes la de la constancia de inscripción, sí sería motivo de prevención, y si no lo logras, desahogar tu prevención, pues evidentemente va a ser desechada. Esa es mi opinión. Perfecto. Ahí vi que alguien más levantó la mano, 2 personitas, los escucho, por favor. Sí, de hecho, es un requisito procedimental y elemental. Si no se tuviese, entonces, pues ese elemento no lo tenemos, por lo tanto, la acción no podría, no podría ser la correcta. La vía correcta o la acción correcta sería la inmatriculación, pero no una usucapión. Ok, pero digamos, acá vamos a centrarlo un poquito más para que me dé esa opinión. Aquí decimos, el inmueble sí está inscrito, de hecho nuestra búsqueda sin certificar dice que el inmueble fulano tal sí está inscrito a nombre de tal, pero pues no viene certificado, pero sí nos da la certeza de que el inmueble tiene un antecedente registral y que sí está ahí. Aquí la pregunta es, nada más me exhiben eso, yo les digo en una prevención, exhíbeme tu certificado de inscripción, no me lo exhiben, ¿admito o inadmito? Ya el licenciado Ignacio nos dijo, debe de inadmitirse porque es un requisito que se necesita. Usted, licenciado José Manuel, pues yo entiendo que también me dice, ¿sabes qué? Pues sí es necesario. A ver, ¿quién más me podría dar su punto de vista? Ahí vi que alguien más levantó la mano. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, yo creo que aquí lo primordial es acreditar a nombre de quién está la propiedad, ¿no? Tal cual, porque la ley dice que debemos de demandar al que aparece inscrito en el registro público como propietario. Entonces, no dice exactamente que con un certificado de inscripción. Yo creo que puede ser con copias de la escritura, a lo mejor que yo pido al IFREM, en este caso, al Instituto de la Función Registral, pero reciente, ¿no? A lo mejor yo las acabo de sacar un día antes o no sé, yo estoy acreditando que efectivamente aparece inscrita la persona, no precisamente con un certificado de inscripción. Creo yo que con eso yo acredito que está a nombre de la persona que nosotros estamos demandando, y que sería como un poco infundado esta parte de que me prevengan que a fuerza tengo que exhibir un certificado de inscripción. Si la ley lo que me está diciendo es que yo acredite que el propietario, que más bien que el inmueble que yo pretendo usucapir está a nombre del demandado. Y si con yo tengo copias de la escritura recién sacadas un día antes, o no sé, unos días antes que no rebase a lo mejor el tiempo permitido, no sé, unos meses, pues yo acredito que la propiedad se encuentra inscrita a favor del demandado. Yo creo que con eso yo acredito y no tienen por qué prevenirme, ¿no? Que sí lo han hecho, que sí ha pasado en algunos juicios y te dicen que lo exhibas, ¿no? A fuerza y en 3 días, ¿no? Pues tampoco me va a dar tiempo.
Lo que sí a veces me ha pasado que exhibo a lo mejor cuando menos la solicitud de que pues ya lo pedí, pero pues es ilógico que me lo den en 3 días, ¿verdad? Pero creo yo que con las copias que yo ya estoy exhibiendo debería de ser acreditable el que está a nombre del propietario, ¿no? Muy bien, es muy buena su opinión. A ver, mi buen amigo licenciado es Misael Valencia, lo escucho. Buenas noches, amigo. Un gustazo. Igualmente, licenciado, qué gusto escucharlo por acá. Qué gusto. De acuerdo a lo que se comenta, yo considero que a pesar de que exhibamos una búsqueda sin certificar, el procedimiento nos exige acreditar en este caso, la legitimación pasiva, lo cual acreditamos con el certificado de inscripción, porque yo siento y afirmo que acreditamos dos cuestiones, en este caso, la existencia del inmueble en el cual recae nuestra acción real, al mismo tiempo que acreditamos a nombre de quién está, en este caso, el inscrito el inmueble. Yo considero que a pesar de agregar al expediente una búsqueda sin certificar, el documento idóneo por excelencia debería ser el certificado de inscripción. Y sí sería motivo, al menos, en este caso, de prevención. Y en dado caso sabemos que no nos lo van a dar en 3 días como nos van a prevenir. Y siento yo que podría ser motivo incluso de desechamiento de la demanda. Perfecto, perfecto. Pues bueno, aquí va la respuesta. Hay que tomar en consideración dos cosas muy importantes con respecto a determinar si una demanda debe ser inadmitida o no debe ser inadmitida. Como lo he repetido ya en múltiples ocasiones, la única forma en la que a nosotros la norma procesal nos dice que podemos inadmitir una demanda es ante la inobservancia de los requisitos de los requisitos formales del 2.108. Y estos son los que acabamos de comentar. Las demás circunstancias de documentos, y en este caso en particular, por más sorprendente que ustedes lo quieran ver, pero esta es la razón de ser, la falta de exhibición del certificado de inscripción no es motivo de inadmisión de la demanda. Esto se traduce en la deficiencia en la acreditación de los elementos de procedibilidad de la pretensión. Si ustedes recuerdan bien, los elementos para la procedibilidad de la pretensión de usucapión es acreditar la existencia de la causa generadora de la posesión, que es nuestro justo título, y que, bueno, de acuerdo a la nueva jurisprudencia, ese justo título debe de acreditarse el tracto sucesivo, debe de acreditarse el pago si fue oneroso. Bueno, el segundo elemento es acreditar los atributos y cualidades, condiciones para poseer, de manera pacífica, pública, continua, en concepto de propietario de buena fe, de 5 o de 10 años de acuerdo a la posesión, ¿no? Y el último requisito, que el bien inmueble esté inscrito en el registro público de la propiedad. Esto en términos, si mal no recuerdo, el artículo 5.140 o 5.141 del Código Civil. Entonces, si tomamos esa lógica respecto al hecho de que es un elemento de procedibilidad de la pretensión de usucapión el acreditar la legitimación pasiva, entonces se traduce en una circunstancia de carga probatoria que le corresponde a la persona accionante acreditar a través de un documento. Y si no me exhiben el certificado de inscripción, que de hecho sí, efectivamente es el medio idóneo para poder acreditar la circunstancia de la legitimación pasiva, lo cierto es que si ustedes no exhiben, más por ejemplo en el supuesto que yo les dije, la pura búsqueda sin certificar, yo no lo puedo inadmitir. Es el documento con el que ustedes creen que van a acreditar el tercero de los elementos de procedibilidad de la acción. Y si yo no lo admitía bajo el argumento de que es porque no es el documento idóneo, porque es el certificado de inscripción, estaría prejuzgando. Yo ya estaría condicionando y diciéndoles tu acción no va a proceder. Entonces, esa es la parte neurálgica, la parte medular sobre la cual no es motivo de inadmisión de la demanda la falta de exhibición del certificado de inscripción. Y si ustedes, por ejemplo, como ya les comenté, me dicen, ¿sabes qué? Exhibo solamente una búsqueda sin certificar o exhibo una copia simple de la escritura pública, bueno, adelante, eso será materia de valoración al momento de emitir la sentencia. Pero yo no lo puedo inadmitir porque le diga que no es el documento idóneo, porque eso es prejuzgar. Y ya esa es una circunstancia homologada, es una circunstancia que nosotros como órganos jurisdiccionales tenemos ya en ese sentido, en esa línea, porque es precisamente meternos esos terrenos, el decirles tu documento
no es idóneo porque necesito el certificado, es prejuzgar. Que si les decimos de forma práctica, exhíbeme el certificado de inscripción, y qué es lo correcto, porque no les van a expedir el certificado en 3 días. Ah, bueno, te justifico que ya hice las gestiones y la solicitud para poder exhibirte el certificado de inscripción. Y no es una causa imputable a mí, es una causa que corresponde al trámite del registro público para podérmelo emitir. Entonces, en ese tipo de situaciones, lo correcto es, ya que me lo exhiben, admitir pero reservar el emplazamiento, que esto también es un tema controversial, porque algunos compañeros de juzgados dicen, bueno, como ya me lo justificaste, me reservo la admisión de la demanda y me reservo a todo lo demás hasta que me lo exhibas. Eso es incorrecto. La ley dice que cuando desahogas la prevención es cuando dices si admites o inadmites, no dice te quedas en stand-by y ni le dices si se admite o no, porque son momentos procesales determinantes. Entonces lo correcto es admitir, pero reservar el emplazamiento, porque precisamente así lo marca la norma. Pero bueno, disipando esa circunstancia, entonces la omisión de la exhibición del certificado de inscripción, que si bien es cierto es el documento idóneo, el escrito de demanda de un juicio de usucapión, es importante, no significa su falta de exhibición, su inadmisión. Se traduce en una deficiencia probatoria para acreditar uno de los elementos de procedibilidad de la pretensión, que será su sanción, a lo mejor la improcedencia de la pretensión planteada. Aquí también me van a decir, licenciado Mitchell, pero nos estamos metiendo en terrenos de presupuestos procesales también. La legitimación es uno de ellos. Entonces, ¿usted cómo va a poder sustanciar un procedimiento si no tiene la certeza de que la persona que está demandando o que demandó es la que está inscrita en el registro público de la propiedad? Pues bueno, esa precisamente es la labor argumentativa y reflexiva de la sentencia, en donde pues ante la falta de acreditación de esa legitimación pasiva, pues yo no puedo dictar una sentencia procedente. Entonces, lo más correcto ahí sería que se dejen a salvo los derechos, porque al final del día no se puede juzgar si no se tiene la certeza de quién es la persona a la que se está demandando. ¿Sale? Pero bueno, esa es la respuesta más correcta. De hecho, es el criterio que asumen también las salas, que ya no los han hecho saber de esa manera, y pues tiene su razón de ser, ¿no? Y tiene su lógica en la parte del prejuzgar, porque no podemos hacerlo. También, por ejemplo, se da cuando exhiben, en vez de certificado de inscripción, el certificado de libertad de existencia de gravamen. Algunos decimos, no, exhíbeme el certificado de inscripción, pero no, la sala ya también ha dicho, si lo que tú quieres es saber si está inscrito y del certificado de libertad de existencia de gravamen se advierte quién es el titular registral, solamente que en la parte de abajo dice que no se reportan gravámenes o limitantes, pues ¿qué más le vas a pedir? Es una documental pública, de ahí se advierte. Y hay varios juzgados y jueces que así dictan sus sentencias favorables, y pues tiene sentido, porque al final del día es un documento público, contiene ahí la descripción de quién es el titular registral, y por su naturaleza, si bien no dice si se encuentra inscrito a favor de su lectura, se advierte esa legitimación y es suficiente para poder acreditar la procedencia de la usucapión. Pero bueno, ¿alguien quiere hacer réplica, dúplica de eso, o nos seguimos de filo? Yo no de eso, doctor, maestro, pero mencionó ahorita que uno de los elementos de la acción es acreditar que se hizo el pago. Ese elemento en la causa generadora de la posesión, el documento, el contrato, nada más basta con un simple recibo agregado al contrato, o tendrá que ser otro medio probatorio, o con qué elemento sería más contundente acreditar el pago. Evidentemente está manifestado en el contrato que al momento de la presente operación se realizó el pago y derivado del pago se entregó la posesión del inmueble. Así dice, bueno, en mi caso así dice el contrato, pero un recibo tal cual no lo aparece ahí. Entonces ahorita me llamó la atención que va a ser un requisito también de análisis del juzgador que se haya pagado el precio. Por eso pregunto, Claro que sí. ¿con el recibo o nada más con que se manifieste del contrato? Gracias. Sí, no se preocupe, licenciado Ignacio. Mire, esta es una circunstancia que ocupa o que se ocupa tratándose de actos cuyo precio sea cubierto en tracto sucesivo, es decir, que no sea un pago hecho en una sola exhibición, por así decirlo.
La jurisprudencia que está imperando al día de hoy nos dice que la causa generadora de nuestra posesión, pues evidentemente no requiere fecha cierta para poder ser objeto de valor probatorio, pero sí requiere, por un lado, que si el precio fue oneroso, acredites que se cubrió el pago. Y si el contrato dice que a la firma del contrato se cubrió el precio, no hay problema, porque el mismo contrato ya está haciendo las veces de un recibo de pago. Y si uno lo robustece con la confesional, con el reconocimiento de contenido y firma, y no se objeta ese documento, es evidente que el contenido que está en ese documento ya hace la pertinencia de acreditar el pago, porque en ese mismo se está consignando, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Los retos son tratándose de aquellos casos en virtud de los cuales el pago, no sé, el contrato dice que a la celebración del contrato se va a hacer el pago por la cantidad de 50,000 pesos y al año se van a entregar otros 50,000 pesos y en 2 años se va a liquidar con otros 50,000 pesos de tal suerte que sean 150,000 pesos. ¿Sale? Ahí es cuando sí se debe de justificar el pago. Y si no tiene un documento para poderlo hacer, pues tiene que narrarlo en sus hechos y acreditarlo a través de la confesional, a través de la testimonial o a través de algún medio de prueba. Pero el supuesto para acreditar el pago es tratándose de operaciones que impliquen el tracto sucesivo, además de acreditar que tuviste la debida diligencia de cerciorarte que la persona que te vendió estaba legitimada para poderlo hacer y disponer del bien para podértelo transmitir a ti. Y esa es una circunstancia que se observa tratándose de aquellos asuntos en donde el titular registral no coincida con la persona que te vendió y se traduce en el fracaso de muchas acciones ya de usucapión. La figura original de la usucapión es demanda al titular registral y si no coincide con el que me vendió, pues al que me vendió y ya cumplo esa parte y resulta procedente, ¿no? Si acreditas con tus demás pruebas los elementos de procedibilidad. Actualmente no solamente debes de acreditar que la persona que te vendió pues lo hizo a través de un acto traslativo de dominio, ¿no? Un contrato de compraventa, o un contrato de donación, o un contrato de cesión de derechos, o un contrato de promesa de compraventa cuando de su naturaleza y su contenido se advierte que realmente es una compraventa, ¿no? Sino que además tienes que acreditar que la persona que está en el registro público le vendió a tu causante o le transmitió a tu causante para que a su vez te lo pudiera transmitir a ti. A eso se le llama tracto sucesivo y debida diligencia, que debe de acreditarse ahora para la procedencia de la usucapión. Pero ojo, estos requisitos, si ustedes leen la ejecutoria completa de esa jurisprudencia, solo es tratándose de usucapión de buena fe, no es de mala fe. Si ustedes plantean su usucapión de mala fe, el tracto sucesivo, lo oneroso del pago, no debe de exigirse como elementos adicionales a la causa generadora para determinar su acreditamiento, porque eso solamente tratándose de usucapión de buena fe. Entonces, respondiendo a su pregunta y regresando, solamente tratándose de usucapión, cuando el precio sea en parcialidades, tiene que acreditar el finiquito total de esa obligación. Y pues bueno, yo ahí también entro en una polémica, en una disputa, porque al final del día, yo creo que la naturaleza de la acción de usucapión es tan noble que lo que permite es precisamente pues yo no tengo la obligación de saber quién le vendió al que me vendió y así hasta llegar al registro público de la propiedad, ¿no? Entonces, para mí sí deja mucho que decir esa jurisprudencia, pero bueno, lo que la ejecutoria completa nos dice de esa sentencia es lo que se busca es evitar el fraude y el abuso de esa figura, porque pues hay mucho fraude procesal, mucha invasión de predios, que se da con motivo precisamente de esta figura del usucapión, que se vino a frenar con la observancia de estos requisitos adicionales para la acreditación del primer elemento de procedibilidad de la usucapión, pero tratándose de buena fe. Pero bueno, entonces, si hay alguien más que tenga que hacer algún comentario, lo escucho, o si no, ya continuamos con nuestra sesión. ¿Nadie? Bueno. Entonces, decíamos la diferencia de un documento fundatorio, un documento probatorio, ya lo esclarecimos, y pues bueno. Adicionalmente a los requisitos del numeral 2.108, que son los requisitos formales para la formulación de una demanda, pues hay que observar los requisitos del 2.100, y esto por mandato del artículo 2.109.
¿Qué nos dice el artículo 2.100? Pues que a toda demanda o contestación deben de acompañarse necesariamente el o los documentos en los que se funde el derecho de manera física o electrónica, y si no lo estuviera a su disposición, designará el archivo o lugar en el que se hallen los originales. Entonces, aquí nos está hablando de documentos fundatorios de derecho. En este caso, hay un artículo del Código de Procedimientos que tampoco es muy visto, muy conocido, que dice que la presentación de los documentos puede hacerse de manera electrónica y que el juzgador, de considerar lo necesario, requerirá para que los exhiban de manera física. Dice, si lo considera, pero si no, en teoría tendría que ser con los puros documentos electrónicos. Y hay una tesis de la Suprema Corte que dice, si los documentos ya están electrónicos, ya están digitalizados, salvo que alguien venga y te diga que ese documento es apócrifo, que está manipulado, pide los originales, pero si no, mientras debes de darle el mismo valor, porque se tiene la presunción de que vienen de un original. Pero bueno, entonces, la fracción 1 es el documento en el que se funde el derecho, ya sea físico o electrónica, y nuestra segunda fracción, el documento con el que se acredite comparecer a nombre de otro. Esto es tratándose de personas que vienen en su calidad de albaceas, personas que vienen en su calidad de apoderados legales, que deben de acreditar precisamente esa personalidad. Les pongo una pregunta sobre de la mesa. Dice a toda demanda y contestación. ¿Ustedes creen que sea correcto que cuando ustedes dicen, vengo a demandar a la sucesión a bienes de Juanito por conducto de su albacea, nosotros les tengamos, en este caso, en este supuesto en específico, ¿creen que nosotros tengamos que prevenirle para efectos de que nos exhiba documento público idóneo del que se advierta que Juan es albacea de la sucesión que se está demandando? ¿Creen que es algo que le corresponde al actor y que es adecuado que lo requiéramos al momento de presentar la demanda y valorarlo para ver si lo admitimos o no? Escucho opiniones, porque es muy común, también es muy común. ¿Ya se durmieron? Pues bueno, tratándose de este supuesto, también nuestras salas han dicho que sí. Tratándose de juicios en donde se demanda la sucesión, sí tienes que exhibir el documento con el que se acredita que estás demandando a la persona que estás buscando, con el que estás pretendiendo entablar la demanda. Y ustedes me dirán, pero este artículo dice que a toda demanda o contestación, y es con el que se acredita la personalidad y que tiene que acreditarla, es el demandado cuando comparezca, no el actor. ¿Por qué le voy a imponer esa carga al actor? Bueno, la sala dice, o las salas dicen, y es la forma en la que está homologado, que si tú como actor tienes todo el tiempo del mundo para preparar tu demanda, te corresponde a ti hacer las gestiones para poder hacer llegar al juicio a la persona que representa la sucesión que te está demandando. Porque, como lo digo, como actor tienes la posibilidad de preparar tu demanda con más anticipación, de tomar todas esas providencias necesarias para poder determinar la pertinencia y viabilidad de tu demanda. Yo, en lo personal, ya en la parte práctica, pues sí tiene su razón de ser y tiene todavía su mayor importancia porque si no lo exhiben bajo ese argumento y se le emplaza a la persona que dice ser la albacea o que el actor dijo que era la albacea y después acusa la rebeldía y resulta que esa persona jamás fue la albacea, estamos vulnerando el derecho de audiencia. Estamos vulnerando el derecho para que se pueda defender, porque nosotros jamás tuvimos la certeza de que efectivamente la persona que está diciendo sea la albacea, porque así pudo haberme venido a decir que era Juan, como también pudo haber venido a decir que la albacea era Pedro, o Marta, o María. Entonces, bajo ese argumento de que es el actor el que tiene mayor tiempo para poder preparar su demanda y que se tiene que tener la certeza de quién es la persona a la que está demandando porque si nunca comparece a juicio y podamos acusar la rebeldía y así poder seguir un juicio válidamente, sí es una carga que tratándose de ese supuesto y esa es la razón de ser que se requiera para poder presentar la demanda. Entonces, pues bueno, Cecilia Beltrán, adelante, la escucho. Ahora que comenta esa situación, como que sí me entra un poco de duda ahí, de incertidumbre, porque al final, a lo mejor, como dice, a veces no se adquiere el inmueble directamente de quien aparece en el registro público, sino a lo mejor ya hubo otros
otras personas que ya compraron el inmueble y esa a su vez le vende a la persona que a lo mejor nos busca para escriturar o para regularizar mediante un juicio de usucapión. Pero si, por ejemplo, nosotros a lo mejor ignorábamos que el titular ya falleció, ¿no? Para empezar. Y aparte, si ya sabemos que falleció, pero no tenemos ni siquiera relación con esa persona y no tenemos documental para nosotros incluso saber ni siquiera quién es el albacea, o aparte regularizar esa situación de hacer un juicio intestamentario de unas personas que a lo mejor ni, o sea, no tenemos relación con ellos, ¿no? Entonces, no sé, yo recuerdo que anteriormente se demandaba nada más al titular o su sucesión, no se ponía total al albacea, sino se demandaba al que aparecía como titular en el registro público o su sucesión, ¿no? En este caso, o se ponía así su sucesión y la persona que aparecía en el registro público, porque también está un poco complicado que nosotros obtengamos ese documento si desconocemos siquiera quién es el titular, ¿no? O dónde está. Si incluso a veces se hace hasta conflictos porque no vamos. Como que se le corta, no sé si se le cortó el audio a usted o a mí. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Ah, ok. Pero bueno, sí, al final, como derecho de audiencia, sí se tiene que demandar a la sucesión. Y pues bueno, sí es una carga que se le impone al actor. Y evidentemente, si usted no tiene legitimación porque no forma parte de la sucesión, no es heredera, no es legataria, no tiene relación o vínculo familiar, pues dice, ¿cómo lo voy a denunciar? No, pues bueno, nuestro código civil, nuestro código de procedimientos sí nos da una opción. Dice que cuando exista urgencia en tratándose de la defensa de los bienes que forman parte de la masa hereditaria de una sucesión, se puede nombrar un interventor. Y el interventor me va a decir, licenciado Michel, pero el interventor dice el mismo capítulo del juicio sucesorio que es cuando se tenga que administrar bienes o cuando no se puedan poner todos de acuerdo en quién va a ser el albacea y quieran que alguien supervise al albacea. Entonces, en ese caso es cuando se nombra el interventor. ¿Cuándo un interventor va a poder responder por las resultas de un juicio? Bueno, pues la jurisprudencia se encarga de resolver esa situación. Y dice, un interventor puede representar a la sucesión, pero además, cuando existe este temor o urgencia en la administración de los bienes porque se pueden dilapidar o se puede hacer nugatorio el derecho de audiencia de una sucesión, se puede denunciar por un tercero la sucesión y exigir, tal vez no el nombramiento de un albacea, pero sí el nombramiento de un interventor que va a fungir como representante de la sucesión y que va a permitir que se destrabe esta para poder seguir la demanda en contra de él y no tener la obligación de conocer a quiénes son los herederos de la sucesión, porque sí está muy, muy complicado en muchas de las ocasiones el conocer y determinar quiénes son los herederos, ¿no? Pero bueno, ahí está la solución. La norma dice que se puede denunciar la sucesión por un tercero bajo este supuesto de urgencia en la administración de los bienes o porque se puedan ver dilapidados, y lo correcto es, una vez denunciado, porque ahí sí no lo dice el código, pues lo correcto es que se nombre al albacea, que es la persona que por excelencia representa los bienes de una sucesión. Pero la jurisprudencia nos dice, pero también puede ser interventor, y el interventor no requiere de que agotes todo el procedimiento, por lo menos hasta a la parte del nombramiento del albacea, o sea, rendir todos los informes y demás. Esto se puede hacer desde antes. Pero bueno, es una situación que podemos platicarlo en otro momento más a fondo y también tiene sus matices muy interesantes. Por lo mismo pasa cuando, por ejemplo, una persona fallece durante el procedimiento. Una de las partes fallece. Se interrumpe el procedimiento. ¿Y qué es lo que va a pasar después? ¿Quién lo va a seguir? ¿Cómo lo voy a hacer si no conozco tampoco a su familia? Y son supuestos también bien interesantes que ocurren en los tribunales y que, bueno, es adecuado saber la respuesta a esos problemas porque pues, de eso dependerá que te quedes estancado o que puedas seguir tu procedimiento. Pero bueno, alguien por ahí levantó la mano, creo que es Argelia. Adelante, la escucho.
Sí, mi pregunta va en ese mismo sentido, pero creo que ya quedó contestada con lo que acaba de decir, maestro. Porque hay un caso que tengo justo así, entonces puedo yo como tercero denunciar la sucesión, porque a mí me interesa que la sucesión tenga personalidad para comparecer a juicio, e inmediatamente puedo pedir esta cuestión de que se nombre un interventor, y entonces ya la garantía de audiencia de esta sucesión no se vería violentada y yo ya no me quedaría como ahí atorada porque no tengo a quién demandar, ¿no? A mí al final lo que me interesa es que mi cliente llegue al título y se garantice que la sucesión haya sido escuchada, y salvando ese requisito, sin tema, mi acción debe proceder. No sé si estoy en lo correcto. No tiene su micrófono. Tiene su audio apagado, doctor. Perdón. Yo me seguí de largo. Les decía, efectivamente, licenciada Argelia, es correcto lo que usted dice. Hay que, hay que poder denunciar la sucesión. ¿Y cómo acredita ese interés? Pues con copias certificadas de su juicio, del que están hablando en contra de la persona. Pero, ¿cuál es el consejo aquí? Presente su demanda y no diga que está muerta, porque si luego usted la denuncia y dice que está muerta, le vamos a decir, exhibe documento público y donde nos advierta que ya falleció, y 2, del nombre y domicilio del albacea que representa esa sucesión. Entonces, se va a quedar igual y se lo van a poder ir a admitir porque, como ya se los comenté, sí es una carga que se le están imponiendo al actor. Pero, si usted dice mañosamente, no lo escucharon de mí, interpongo mi demanda en contra de la persona y se admite así, con esa simple razón, usted ya tiene copias certificadas para decir, está el juicio entablado en contra de esta persona, hay urgencia en que se le designe una persona que la represente porque no se puede quedar a cefalea, no se puede quedar sin representación, y eso le da la pauta para que pueda ser denunciada la sucesión por conducto de usted y en su caso se nombre un interventor. O la otra, a que se admita la demanda, vaya al domicilio, que le digan que ya falleció, que se asiente así la razón y también puede denunciar. Cualquiera de las dos es válida, le pueden dar el trámite. Pero sí, así es como puede darle salida a ese tipo de temas y pues bueno, que también es común y pasa. Y también el siguiente reto es, bueno, ya lo denuncié, pero ahora, ¿cómo voy a nombrar al albacea o al interventor? ¿A través de una terna? ¿A través del Ministerio Público? ¿A través de las dependencias o instituciones del Colegio de Abogados? ¿Que me designe el órgano jurisdiccional? Ese también es otro tema de conflicto que a veces tienen los juzgados porque tampoco se ponen de acuerdo. Yo le doy otro tip por ahí. Dígale que el Ministerio Público proponga una terna, o que usted le propone una terna y que el Ministerio Público elija. Y así todavía es más fácil que lo hagan, porque el Ministerio Público jamás va a poder representar una asociación, porque la misma ley orgánica de la Fiscalía y la jurisprudencia dice que él no puede representar a una asociación, porque él puede ser representación social para representar los bienes de la asociación y no puede ser al mismo tiempo parte. Entonces, si va a hacerlo, pues ahí está el consejo y pues espero haya respondido su pregunta. Gracias. Sí. Pues bueno, finalmente, como tercer requisito del numeral 2.100, pues nos establece que debe de acompañarse copia del escrito y documentos con los que hay de correrse traslado al colitigante y en su caso de la presentación de la demanda y pruebas que realice de manera electrónica. Se adjuntarán los archivos respectivos. Pues bueno, si ustedes no exhiben estos documentos, que son las copias de traslado, que así es como debe de ser entendido, ¿ustedes creen que sea motivo de inadmisión de la demanda la falta de exhibición de las copias de traslado cuando presentan una demanda inicial? Como última pregunta, yo creo que con esa vamos cerrando y vamos acabando esta primera sesión de la clase, porque pues ya van a estar las 10 de la noche, todos nos queremos dormir. Y pues bueno, los dejo para que con esta última pregunta cerremos, porque yo creo que es lo interesante, así ir pregunta por pregunta de cada una de las cosas que se pueden ir presentando, porque así es como se
se van presentando las problemáticas día con día en el litigio. Entonces, los escucho, ayúdenme con esa última pregunta. ¿Ustedes creen que la falta de presentación de las copias de traslado con la demanda sea motivo de inadmisión de la misma? O sea, No, yo presento mi licenciado, demanda. Sí, lo escucho. no, solamente es motivo de prevención. Vas, sacas tus copias, escribes tus copias de traslado y listo, es motivo nada más de una prevención. Evidentemente, si el acuerdo dice que tu sanción a no cumplir con esa prevención de 3 o 5 días que te dan, es la inadmisión, pues tú solito estás siendo sabedor de que si no los exhibes, pues te van a desechar. Esa sería mi opinión. Ok, muy bien. Y si, por ejemplo, les pongo el supuesto, les previene, exhibe copias de traslado, es más, porque me exhibieron copias certificadas como documento fundamental del derecho de 500 hojas. Y ustedes, es más, dicen, yo no las voy a sacar. Y yo les prevengo, les digo, exhíbeme copias de traslado. Ustedes me dicen, me encuentro imposibilitado para poderlas exhibir, punto. No me dicen por qué, no me dicen nada, casi están reiterando, ¿sabes qué? No las quiero exhibir. ¿Ustedes creen que eso sea motivo de inadmisión aún y cuando se haya prevenido y así se diga, ¿sabes qué? Si no lo haces, te lo voy a inadmitir. ¿Qué piensan? Ya para terminar, ya vamos acabando. Bueno, pues ya no estamos durmiendo todos. La última respuesta a eso es que no. La jurisprudencia dice que jamás, bajo ninguna circunstancia, la omisión de exhibir copias de traslado va a ser motivo de inadmisión de la demanda, porque es un formalismo y que no es precisamente una sanción, no puede ser algo que amerite una sanción tan grave como la inadmisión de la demanda y la impedición del acceso a la justicia. Pero bueno, ya son las 10 de la noche, ya nos la pasamos platicando un buen ratito. No llegué ni a la mitad del material que tenía para compartir con ustedes. Y así como esto, hay muchas cositas que de verdad día con día se van presentando, y si un día podemos platicar respecto al Código Nacional también, créanme que con mucho gusto lo vamos a hacer. Y estén pendientes de estos módulos, de estas sesiones, y yo creo que de hecho para la próxima semana seguimos comentando con este tema que no llegamos, insisto, ni a la mitad. Es tan amplio, tan abundante, tan complejo el número de circunstancias que se pueden presentar y de supuestos y de jurisprudencias y de todo que hay en los temas, como para abarcarlos en 2 horas, ¿no? Entonces, yo los invito a que si quieren seguir platicando al respecto, con mucho gusto lo voy a seguir haciendo. Y pues bueno, me despido a sus órdenes. Mi nombre es Ángel Michel Silva Castañón, soy el primer secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Primero Civil de Nezahualcóyotl. Si tienen un asunto por allá y quieren pasarme a saludar, pues con mucho gusto yo los saludo. También si quieren en algún momento plantear alguna circunstancia de duda e inquietud, no duden también en hacérmelo saber. Mi número de teléfono es el 55 48 52 47 76. Quien lo apuntó y tuvo suerte, pues bueno, ahí me puede mandar un WhatsAppito. Y bueno, un gusto haber estado con ustedes en esta sesión, y pues bueno, a todos les deseo que pasen una excelente noche, que descansen, y pues bueno, a seguir para quienes todavía tenemos algunas actividades por ahí. Muy buenas noches.